Queridas quiteñas y quiteños, ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación, señorita Andrea Calleja, ayer se nos perdió en Chimbacaya, le estábamos buscando, no la veo por las luces, reina de Quito y su corte de honor, señoras y señores condecorados, y qué merecidas condecoraciones, vamos a referir a aquello, señoras y qué representativas y emblemáticas, ya vamos a ver por qué, señoras y señores jefes de las juntas parroquiales, señoras y señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito, miembros del cuerpo diplomático y representantes de los diferentes organismos internacionales acreditados en el país, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, representantes de los organismos de control, querido Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, querido Fernando Cordero, digo Corcho, si no nadie sabe bien quién es Fernando Cordero, el Corcho Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, querido Lenín Moreno, vicepresidente de la República del Ecuador, y a nuestro queridísimo compañero, amigo, anfitrión, querido Augusto Barrera, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Quito, compañeras, compañeros, es un espejo de estrellas. Al pie del volcán Pichincha, que como una sombra tutelar custodia nuestra libertad. A cualquier hora levantamos los ojos al cielo y encontramos un enorme lienzo bordado con 1000 luceros. Los sabios indígenas creían que era necesario aprender a caminar en las estrellas para saber orientarse después sobre la tierra. Por eso desarrollaron una ciencia astronómica centrada en las constelaciones. Al proyectar las estructuras estelares sobre el territorio, decidían el lugar, la orientación de sus poblados y cultivos. Miren esta teoría, qué maravilla, porque coincide bastante también con lo que nos dice el profesor Marcos Guerrero, que ha recibido el premio Gualberto Pérez y que, de acuerdo a sus investigaciones, dice que se basaron nuestros ancestros en la matemática fractal para su arquitectura. Algo hay ahí impresionante, ¿verdad? Por eso Quito es un espejo de las estrellas, lugar donde confluyen dos hemisferios. Se dice que la planificación urbanística indígena se basaba, insisto, en la proyección de las constelaciones. En el caso de la ciudad se basaron en la constelación del Puma, o felino resplandeciente. Así levantaron la primera Quito, así ocuparon este territorio, desde su visión del mundo, desde su apreciación de la realidad. ¿Cuántos años tiene Quito? ¿Quiénes? ¿Qué familia nómada? ¿Qué comunidad humana se asentó aquí por primera vez? Hace poco se encontraron restos humanos y flechas de obsidiana en Cotocollao. Y los primeros estudios dicen que pueden tener más de 10.000 años. 10.000 años. Algunos teólogos dijeron que Adán y Eva tendrían 6.000 años. Nuestros abuelos entonces tendrían 4.000 años más de antigüedad. Esta es una ciudad milenaria, atravesada por una línea imaginaria, ciudad del centro, de la mitad, que tiene corazón de piedra blanda, piel de tierra, alma de volcanes y sueños enormes, con la capacidad de iluminar América. Hoy celebramos a Quito, no solamente su fundación española, sino toda su historia, la antigua y la colonial, la moderna y la futurista. El alcalde nos habló de futuro y tiene toda la razón. Más que el pasado, nos une el futuro. Ese deseo, esa convicción de compartir un proyecto en común. Esa fe en nosotros mismos, de que podemos salir adelante, que nos roben todo, menos la esperanza. Celebramos a la ciudad viva, a la ciudad presente, a sus ciudadanos y ciudadanas, dueños y dueñas de su historia, pasada, presente y futura. Es este un pueblo que toma su propio destino, que desarrolla su propio pensamiento no colonialista y que se enorgullece de todos sus orígenes. Ya es tiempo de que valoremos nuestra historia antigua como parte del valioso intangible que nos define. En todo el Ecuador y en Quito en particular debemos recuperar la historia que nos han negado. Debemos acercarnos y entre todos reconstruir nuestro pasado para caminar de manera resuelta hacia adelante, llenos de amor y orgullo por esta tierra y por su historia,
que es la nuestra propia y personal, que se construye día a día. Así queremos a Quito, con fervor y respeto, pero fundamentalmente con compromiso de amor y cuidado. Y vamos a reconstruir la historia. Hay que apoyar estudios sobre cultura e idiomas, sobre ciencia y saberes, y también hay que alentar las producciones culturales con estos contenidos. Valoremos y apreciemos lo colonial, pero sin olvidar lo más lejano. Así vamos a levantar nuestras huellas en el tiempo, pues somos un pueblo bien antiguo, que hoy se levanta lleno de propuestas nuevas. Festejemos a Quito como nunca, celebrándola desde lo más antiguo, desde el orgullo de ser quienes somos y de la responsabilidad que tenemos de cuidarla y valorarla, como la joya que es, que ha sido siempre, aunque la UNESCO la mencionara así hace pocos años, porque Quito ha sido, es y será siempre patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos, queridos compatriotas, la capital, sin duda, la capital más bella, con todo respeto, la capital más bella de Latinoamérica. En el viejo país se hablaba de polos de desarrollo, entre comillas, para en forma discrecional, irresponsable muchas veces, injusta y excluyente, privilegiar la inversión pública en pocos sectores. Siempre hemos sostenido que los mejores alcaldes de Quito y Guayaquil serán aquellos que apoyen la mejora de condiciones de vida en el campo, en las ciudades pequeñas, en las ciudades medianas. Hoy, en un matutino de la capital, se informaba que en el periodo intercensal 2001-2010, Quito había aumentado 180.000 habitantes, es decir, un promedio de 18.000 por año. Está totalmente equivocado, no sé por qué no me sorprende aquello, ¿no? Pero está totalmente mal. La realidad es que el incremento ha sido de casi 400.000 habitantes. Para ser exactos, 399.338, de acuerdo al censo, lo cual significa una tasa de crecimiento anual de 2.2%, menor a la del último periodo intercensal, la cual fue del 2.4%, pero superior a la tasa de crecimiento vegetativo de la población, la cual es 1.95%, lo cual significa que Quito sigue siendo centro de inmigración y significa también un crecimiento mayor al de toda la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, la quinta más poblada del Ecuador. Esto es, solamente lo que ha crecido la población de Quito, casi 400.000 habitantes, es más que la quinta ciudad más grande del Ecuador, Santo Domingo de los Áchilas. Y sería como dotar de servicios a esa nueva población, a ese incremento poblacional, es como empezar de cero, dotando agua potable, alcantarillado, asfaltado, iluminación, etcétera, a una ciudad como Santo Domingo de los Áchilas. Si continúan estos patrones, es obvio que ningún recurso será suficiente. Por ello, y por la necesidad de justicia regional, la Revolución Ciudadana le apuesta al desarrollo regionalmente equitativo. Y aunque dolorosamente voces regionalistas irresponsables para tratar de hacer daño al gobierno han desenterrado ese cadáver, han desenterrado ese monstruo que nos hizo tanto daño durante tanto tiempo, el regionalismo, para tratar, insisto, de dañar al gobierno nacional, al alcalde de la ciudad. Y aunque voces regionalistas irresponsables nos difaman diciendo que se invierte en todos lados, menos en Quito, la principal beneficiaria de estas políticas son los centros de inmigración nacionales. Las principales beneficiarias son los centros de inmigración nacionales como Quito y Guayaquil. No obstante lo anterior, la falta de inversión en Quito por parte del gobierno central es una gran mentira, que como siempre, a fuerza de repetirla, grupos malintencionados quieren convertirla en verdad. Veamos, recursos destinados por el gobierno central al Distrito Metropolitano de Quito. Me voy a centrar sobre todo en los últimos 3 años. Hemos transferido por imperativos legales, por obras directas que ha realizado el gobierno nacional, 2.011.860.000 dólares, más de 2.000
millones de dólares para la capital de la República. Quiero decirles que en el gobierno de Revolución Ciudadana se han roto todos los récords históricos de lejos de transferencia a los gobiernos seccionales. Y aquí se derrumban también algunos mitos. Como ya no se puede negar la impresionante obra pública que realiza el gobierno nacional, se nos dice que esto es gracias a que los precios del petróleo están bastante altos. Además es que es mentira, que son los más altos de la historia. 40 dólares a inicio de la década de los 80. En valor actual son más que 100 dólares el barril del petróleo. Además de ser falso, lo que no dicen es que de esos ingresos proporcionalmente se benefician los gobiernos locales. Si fuera por eso la gran obra del gobierno, todos los gobiernos locales, consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, deberían estar nadando en recursos. Y no es así. Siempre falta dinero y es claro que la obra, modestia aparte, el gobierno central pues es sin parangón, y aunque hay gobiernos seccionales extremadamente buenos, hemos hecho muchísimo en estos años de Revolución Ciudadana comparado con lo que han podido hacer los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ahí no está la respuesta. Si quieren, síganse engañando los que no quieren ver la verdad, la realidad. Pero la realidad es que casi hemos triplicado la recaudación de impuestos. Es que han aumentado los impuestos. Otra gran falsedad. Por el contrario, se han disminuido muchísimos impuestos. Pero estas no son noticias en los diarios, que no informan, sino que hacen propaganda contra el gobierno para ver si nos hacen perder las próximas elecciones y consiguen un gobierno más obsecuente a sus intereses, a su agenda política, etc. Con el nuevo Código de la Producción, el impuesto a la renta para utilidades corporativas está bajando paulatinamente hasta el 2013 de 25% al 22%. Recuerden que se eliminaron los impuestos a la planilla eléctrica comercial que financiaba la electrificación rural, los impuestos a la telefonía que financiaba la telefonía rural. Ahora son transferencias directas del presupuesto que financia todos esos programas. Recuerden que antes no podíamos deducir nuestros gastos del impuesto a la renta personal. Y el soltero sin ninguna carga que ganaba 20.000 dólares anuales pagaba exactamente lo mismo que el padre de familia con 6 hijos, con muchas cargas familiares, con su suegra, etcétera, enferma probablemente viviendo con él, en un sistema totalmente inequitativo. Ahora ese segundo, ese padre de familia, puede deducir los gastos en salud, alquiler, alimentación, colegio, etcétera. En realidad se han reducido muchos impuestos y la tasa impositiva en muchos casos es menor y sensiblemente menor que en otros países. Nuestro buen amigo Alan García, uno de sus grandes logros del gobierno, lo anuncia con mucho orgullo y tiene toda la razón de hacerlo, fue reducir el impuesto al valor agregado en Perú del 21 al 18%. Aquí es 12%. ¿Qué es lo que pasa? Es que ya los evasores saben que con nosotros no se puede jugar. Es que ya las aduanas no son antros de corrupción. Y ahora sí se cobran aranceles, y ahora sí se cobran impuestos, y ahora sí se obliga a que se afilie a los trabajadores en relación de dependencia. Eso es lo que se llama la tan satanizada ahora presión fiscal, que Ecuador está entre los 5 países con mayor presión fiscal de América Latina, como que si fuera algo malo. Si eso proviene de mejor recaudación, de que la gente cumple la ley, la normativa, eso no es malo, eso es bueno. Símbolo de transparencia, símbolo de progreso. Y por si acaso, la presión fiscal de América Latina está muy por debajo todavía de la presión fiscal de los países más desarrollados del planeta. De estos más de 2.000 millones de dólares que se han destinado para Quito en los últimos 3 años, cerca de 800 millones corresponden a transferencias de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial, es decir, ley del Estado. En el año 2009 se entregaron 254 millones, en el año 2011 estamos entregando cerca de 264 millones, en los 3 últimos años cerca de 800 millones de dólares. Insisto, esto es ley. Pero gracias a que es proporcional a los ingresos petroleros, se está recibiendo como nunca antes ingresos y recursos en los gobiernos seccionales. Pero no solo aquello.
Lastimosamente, cosas buenas que suceden en el país las tergiversan. Y si fuéramos un gobierno irresponsable y cobarde, dejaríamos de hacerlo. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Por ejemplo, transparentar el presupuesto, consolidar todas las cosas que estaban escondidas en un solo presupuesto. Un ejemplo concreto, el Fondo de Estabilización Petrolera, FEIREP, ni siquiera entraba al presupuesto y eran ingresos petroleros. De esa forma se le robaba a los gobiernos locales. Nosotros hacemos las cosas correctas, evitamos esas trampas, consolidamos el presupuesto, incluimos cosas que no se incluían, como las importaciones de combustible que estaban a cargo de Petroecuador. Y ahora, ¿qué dicen analistas, periodistas desubicados o malintencionados? Que se ha triplicado el presupuesto del Estado. Eso es un imposible, eso es hasta absurdo, ridículo. Lo que pasa, ha incrementado el presupuesto del Estado, porque tenemos más ingresos y lo vamos a invertir en función del pueblo ecuatoriano, pero jamás se pudo haber triplicado. Lo que pasa es que se están contabilizando cosas que antes no se contabilizaban y con ello incluso se estafaba, se perjudicaba a los gobiernos locales. Ese es otro de los motivos por los cuales los gobiernos locales están recibiendo recursos como nunca antes en historia. Por otra parte, en colocaciones de la banca pública, BEP, Banco de Fomento, Corporación Financiera, BEDE y ESE, hemos pasado de 218 millones en el 2009 a casi 300 millones de dólares en el 2010 y vamos por 154 millones de dólares en el 2011. En cuanto al Banco del Estado, a través del Banco del Estado, que lo hemos tratado de orientar como el banco de los gobiernos locales, es decir, que se ocupe de ese desarrollo local, entre el 2007 y 2011 se ha financiado al distrito y al gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito 19 proyectos por 264 millones y de estos 48 millones en calidad de asignaciones no reembolsables, es decir, subsidios. La economía se puede interpretar también como el arte de los incentivos, hacer que los individuos actúen en función del bien común. Cuidado. Aquellas ideologías disfrazadas de ciencia que nos dicen el individuo siempre sabe lo que es más conveniente para él y para la colectividad y cada uno buscando su propio fin de lucro como una mano invisible nos lleva a la mejor situación social, es eso, ideología disfrazada de ciencia, más cercano a la fe, a la religión que a la técnica. Existe lo que se llama la falacia de la composición. Lo que es bueno para la parte no es bueno para el todo, lo que es bueno para el individuo no es bueno para la colectividad. La estrategia óptima individual no es la estrategia óptima colectiva. Incluso por eso en economía se divide en dos ramas, micro y macro. Análisis micro, individuo, agente, macro, colectivo, social. Por ejemplo, si mañana dijéramos el pago de impuestos voluntarios, ¿cuál es la estrategia óptima individual? No pagar, pero es la peor de las situaciones sociales, ¿verdad? Entonces, a la economía se la puede entender como el arte de los incentivos. Hemos dado incentivos a los gobiernos locales. Hay importantes subsidios para hacer lo que queremos que hagan. No nos interesa tanto calles adoquinadas como agua potable, alcantarillado, pero eso no hacían los alcaldes, porque eso no se veía, estaba enterrado. Y políticamente muchas veces no es lo más rentable. Más rentable es el Arco del Triunfo en una calle o adoquinar las veredas. Por eso existe crédito para esto último, pero sin subsidio. Para agua potable, alcantarillado se dan importantes subsidios de parte del Estado y solo por los créditos del BEDE al Distrito Metropolitano de Quito se ha dado cerca de 50 millones de dólares en subsidios. Las obras financiadas con recursos del Banco del Estado han beneficiado a toda la población del Distrito Metropolitano. Los proyectos financiados han sido de movilidad, conectividad y vialidad urbana. Esto permitirá la revalorización y permite la revalorización de predios, mejoramiento de las vías urbanas, facilita el desplazamiento y ahorra en costo de operación de vehículos, ahorro de tiempo en viajes, disminución de accidentes. Estamos trabajando muy duro y lo vamos a aplicar en mayor detalle más adelante en cuestiones de movilidad, vías, rutas, etc. En el 2011 hay que destacar el financiamiento recientemente aprobado para los proyectos de alcantarillado y agua potable para la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito por 33.8 millones de dólares, que contempla la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores que carecen del servicio, especialmente en el sector rural del Distrito Metropolitano.
Se ejecutarán 60 proyectos de alcantarillado y 4 de agua potable en parroquias urbanas y rurales, las de mayor población del distrito, con servicios básicos insatisfechos, pese a que Quito es el cantón tal vez con mayor cobertura en servicios básicos. En general, la administración municipal, sobre todo para los estándares ecuatorianos, ha mostrado una gran eficiencia. Y a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que se está haciendo realmente es histórico. Y solo alguien que ya tiene ceguera de alma puede negar lo innegable. A través del METOP, ahora el gobierno ha contratado el acceso sur de Quito. ¿Se acuerdan la curva de Santa Rosa, no? Que era un verdadero desastre. Ahora ahí tenemos el distribuidor de tráfico más grande del país, en el que se incluyen los intercambiadores de Santa Rosa, Loasí, Puente Jambelí, 44 kilómetros de longitud por un valor de 58 millones de dólares. Al momento se tiene en esta obra un avance del 95%. La vía Calderón-Guayabamba, con una longitud de 18.3 kilómetros, tiene una inversión total de 39.4 millones de dólares, de los cuales se ha entregado hasta el momento 14.2 millones de dólares. Tiene un avance del 15%. La vía Colibrí, Pifo, Cusubamba, con una longitud de 52.7 kilómetros y una inversión de 126.2 millones, con un avance de 5.75% al momento, se han transferido casi 38 millones de dólares. Y aquí una puntualización. Este ataque para exacerbar el regionalismo, que a Quito no se le atendía, tuvo bastante ímpetu allá por el mes de julio, cuando se inauguró el 4.º puente sobre el río Guayas, más exactamente sobre el río Babahoyo, que además de servir a toda la nación, ese puente une 3 cantones, Guayaquil, San Borondón, Durán. Todo ese puente costó 104 millones de dólares. Solamente la ampliación de la ruta Pifo, el Colibrí, Cusubamba, nos cuesta cerca de 140 millones de dólares, más que el 4.º puente. Y son las cosas que no se dicen. El acceso al nuevo aeropuerto, con una longitud de 9 kilómetros, obra que no le corresponde al gobierno nacional, le corresponde al gobierno del distrito metropolitano. Pero estamos siempre dispuestos a colaborar con todos los municipios del país, sobre todo con aquellos que responsablemente, yo diría de forma muy dedicada, entregada, trabajan por su comunidad. Nos cuesta cerca de 110 millones de dólares, de los cuales ya se han entregado a la constructora Erdoíza Crespo 45 millones de dólares. Quiero decirles que esta vía, como salió en un periodicazo, por declaraciones de un concejal del distrito metropolitano, no va a estar a tiempo cuando se inaugure el aeropuerto. Lo que no es cierto es que eso es culpa de la actual administración o culpa del gobierno nacional. La anterior administración, cuando contrató el aeropuerto, cuando se hicieron los estudios del aeropuerto, no hicieron los estudios de la vía de acceso. Y ustedes saben que por decreto no se puede al día siguiente empezar a construir una obra. Vamos a toda máquina, pero se tuvieron que perder meses preciosos para hacer el estudio. Pero ojalá se supere esa política tan infantil, tan antidemocrática, que nos ha hecho tanto daño, que si no estoy en el gobierno, tengo que estar contra el gobierno y tengo que echarle la culpa de todo, incluso sobre aquello en lo que no tenía nada que hacer. Esto no lo hizo la anterior administración municipal. Tuvimos que empezar desde haciendo los estudios para la vía de acceso al aeropuerto. Y existen otras vías secundarias, Santa Rosa, Cusubamba, Colibrí, cerca de $500 000 de dólares. Y nuevos proyectos. No paramos de trabajar con el municipio de Quito. Trabajamos con todos los municipios, insisto, que se dejan ayudar, que anteponen el bien común a ideologías, a intereses políticos. Y por supuesto, con un compañero tan querido y tan cercano como el alcalde de Quito, trabajamos cotidianamente, ¿no? Y cada vez surgen nuevos proyectos. Pero sería bueno que de vez en cuando me insulte, me critique feamente, con mala fe, para ver si te sacan en los periódicos y ahí sí promueven la obra municipal, ¿no? Porque ahí sí te van a dar toda la palestra del caso si es que insultas al presidente. Pero ya estamos trabajando
para la ruta desde Collas que pasará de Collas. Ustedes pueden ver en el plano, por favor, pónganme el plano nuevamente. Deben ver si puedo escribir aquí. Sé que hay muchos papeles. También la nueva ruta que iría desde Collas, cerca de Zambisa, sería un corte aquí aprovechando lo que está trabajando ya Erdoiza Crespo. Esto nos va a costar 25 a 30 millones de dólares, pero descongestionaría grandemente la parte norte de la avenida 10 de agosto y esto va a ser pagado en el 100% por el gobierno nacional. Y estamos trabajando también por la prolongación de la avenida Simón Bolívar, que llegue hasta casi la mitad del mundo, descongestionando también así la vía occidental, la vía 10 de agosto, etcétera. Proyecto que costará alrededor de 80 millones de dólares. Estamos todavía conversando con el municipio para ver en qué porcentaje el gobierno nacional financia esta obra. Todas obras para la movilidad de Quito. Sube un poquito, por favor, la pantalla, pero bájala, avanza. Y miren lo lindo que es poder trabajar armoniosamente con un gobierno local, ¿no? Mientras que el municipio está trabajando en la ruta viva, la ruta de los valles, que va a ser financiada por un crédito de la CAF que nosotros vamos a garantizar. Entonces está apoyando también el gobierno nacional, no con el desembolso directo, pero sí con la garantía del préstamo. Ellos van a reemplazar el puente Chichi, que en principio nos tocaría a nosotros. Pero como ya van a trabajar esa ruta viva, es más fácil para el municipio realizar esa obra y nosotros hacemos obras como la ruta Collas-Zambisa, o cerca de Zambisa, que le corresponderían al municipio. Así nos complementamos para trabajar mejor por Quito, por las quiteñas y los quiteños. Mediante convenios entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se han entregado para la medida pico y placa 6.4 millones de dólares y para la ejecución de las competencias de tránsito 25 millones de dólares, dicho sea de paso en el mes de enero, con un poco de atraso. Qué difícil es cambiar la cultura del país, ¿no? La cultura de incumplimiento, de falta de sentido de urgencia. Esto debió estar en noviembre primero, después 15 de diciembre, me dicen que va a estar para finales de enero. El nuevo edificio de la Agencia Nacional de Tránsito, donde habrá todo un piso para la Dirección de Movilidad del municipio de Quito, acá en la vía occidental, donde era antes Ferexpo, edificio que rescatamos, otro de los vestigios, otro de las herencias de la crisis bancaria, el edificio Ferexpo, ¿no? Estamos en todo un programa de recuperar todos esos edificios que han estado inutilizados durante décadas. Los montos contratados entre el 2009 y el 2011 en obras para Quito son de 366.6 millones, de los cuales ya se han ejecutado 209.3 millones de dólares. Y por supuesto, dentro de la parte Obras Públicas y Movilidad, el proyecto Estrella, que Augusto decía que un proyecto histórico para Quito. No, es un proyecto histórico para el país. Sería la cuarta inversión más grande de la historia del país. En primer lugar, la refinería del Pacífico con cerca de 12.000 millones de dólares. En segundo lugar, el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair con cerca de 2.000 millones de dólares. En tercer lugar, el oleoducto de crudos pesados con 1.400 millones de dólares. Y en cuarto lugar, con una cifra similar, el metro para Quito. Algo que va a revolucionar el transporte urbano en Quito, pero en el país. Son aquellas cosas que se llaman ilusiones movilizadoras, que no lo van a entender los técnicos, por eso estas decisiones las tienen que tomar hombres políticos. Si hay un técnico en finanzas nos dice, no, eso no es rentable financieramente, pero no va a entender el efecto en cambio cultural, el efecto educativo, el efecto ambiental, el efecto en disminución de accidentabilidad y el efecto económico, no directamente vinculado a la operación del metro, pero sí a nivel de país. Disminución de importación de llantas, importación de combustibles, todos esos costos para el Estado ecuatoriano. Entonces,
ese metro avanza y, como decía el señor alcalde, avanza a pasos acelerados. Y también, nuevamente, aquellos comentaristas, radiodifusores, políticos que tratan de exacerbar el regionalismo, ojalá entiendan que solo en estudios hasta este momento, el gobierno central, no el municipio, porque estamos apoyando totalmente en esto, el gobierno central ha gastado más de 29 millones de dólares por medio del Instituto Nacional de Preinversión para esa obra histórica, insisto, para Quito y para el país entero. Desde el 2007 son más de 78 millones invertidos en construcción o reparación de aulas. Una de las tantas obras, tal vez de las más emblemáticas, el nuevo colegio María Angélica Hidrobo por casi 4.6 millones de dólares. Pero tenemos otras muchas obras, como la Unidad Educativa del Milenio Bicentenario, acá al sur de Quito, por 3.6 millones de dólares, sin considerar programas de alimentación escolar, de mejoramiento escolar, etcétera. Solamente en becas, infraestructura y equipamiento para universidades de Quito se han entregado más de 37 millones de dólares. Eso es lo que no sale en los periódicos. En cuanto a salud, sobre todo relacionado a la emergencia en salud, se han entregado cerca de 55.2 millones de dólares. En convenio con el municipio de Quito se está construyendo, o ya se firmó el convenio interinstitucional entre el municipio de Quito y el Ministerio de Salud para la construcción del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora, es decir, la Maternidad del Sur, con una inversión de más de 18 millones de dólares. También con el municipio de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, tenemos el convenio interinstitucional, incluye la Universidad Central, para la construcción del Hospital General Universitario en Carapungo, con una inversión de 33 millones de dólares, 50% aporte del gobierno nacional. En emergencia hospitalaria se han invertido 16.5 millones de dólares en intervención en los hospitales Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez, Hospital de Niño Baco Ortiz, etc. Aunque estos no son fondos del gobierno nacional y no están incluidos en los 2.000 millones que hemos manifestado al inicio, es impresionante también la inversión que está realizando el IES. Solo en el Carlos Andrade Marín se han invertido más de 9,5 millones de dólares y el día de ayer una gran noticia para Quito. Después de 40 años se vuelve a construir un hospital del Seguro Social para Quito, esta vez para el norte de Quito, que ya no tendrá que peregrinar al Hospital Carlos Andrade Marín porque tienen el nuevo Hospital de San Francisco en Carcelén, con una inversión de 38 millones de dólares, con equipos de tecnología de punta, les aseguro, mejor, muchísimo mejor que cualquier clínica privada de este país. En cuanto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos que entre enero y octubre del 2001 se han invertido más de 46 millones de dólares para Quito. En el Instituto de Niñez y la Familia, 11.7 millones. Programa Aliméntate Ecuador, programas de gerontología, etcétera. Otros millones más, programas de protección social. Vivienda. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entre vivienda nueva y mejoramiento de vivienda se han entregado 1.598 soluciones habitacionales. Se está construyendo el proyecto Bicentenario, que contempla 1.469 viviendas unifamiliares y 986 viviendas multifamiliares con una inversión de 6.7 millones de dólares. Y tal vez lo que a todos los quiteños, como a la mayoría de ecuatorianos, es la preocupación principal y por ende, como consecuencia, también es la preocupación principal del gobierno nacional en aspectos de seguridad. Y quiero decirles, compañeros, vengo de una reunión, ustedes saben, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, 33 países, prácticamente todas las intervenciones coincidían en este punto, los problemas de seguridad debido al incremento de crimen organizado, debido al incremento de la violencia en la sociedad latinoamericana, pero en general en la sociedad planetaria. No es justificación, sabemos nuestras responsabilidades. Lo que sí quiero decirles es que esto no se va a solucionar con la charlatanería, no se va a solucionar con la politización de algo tan delicado como es la seguridad ciudadana. Se va a solucionar con responsabilidad, con inteligencia, con voluntad política. Y eso es lo que estamos haciendo. Se ha construido la unidad de vigilancia Carapungo, que atiende desde febrero del 2011, por 4.7 millones de dólares. Este es un nuevo cartel.
Se están haciendo laboratorios de criminalística, no existían en el país. Para investigar el delito no teníamos laboratorios de criminalística. Se están haciendo 2, uno en Guayaquil, otro en Quito. Está más avanzado el de Quito. Estará listo a final del 2012. 5.3 millones de dólares la infraestructura, 24 millones de dólares el equipamiento. Tendremos los adelantos más importantes, tecnología de punta para la investigación criminalística en el Ecuador. Y en el mundo, perdón, en el mundo incluso estamos hablando. Para Quito se han planificado 48 nuevas unidades de policía comunitaria estratégicamente ubicadas. En el 2012 se construirán 28 unidades de policía comunitaria o UPC, con una inversión de más de 9 millones de dólares. Se ha adquirido el helicóptero también para patrullaje aéreo, adquisición de vehículos especiales para unidades tácticas, GIR, GOE, GEMA, CMO, por 8.3 millones de dólares. Tenemos que enfatizar mucho en la preparación y capacitación de nuestra policía. Por eso en Cumbayá se construirá la Escuela de Policía Simón Bolívar, y así como se redecorará la infraestructura de la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo. Las 2 obras nos cuestan más de 17.5 millones de dólares. En rehabilitación social se han transferido casi 32 millones de dólares para mejorar el mal llamado penal García Moreno, los centros de detención de adolescentes, centros de detenciones provisionales, y queremos aquí hacer cambios radicales, pero qué duro es avanzar en este país y cuánta doble moral existe. Mientras que por un lado todos nos exigen mejores centros de rehabilitación social, y tienen razón, somos los primeros en consternarnos, en preocuparnos, hasta en avergonzarnos por la situación de nuestros centros, mal llamados también centros de rehabilitación social, porque muchas veces son centros de perdición social. Cada vez que se quiere construir un nuevo centro, vienen la desinformación, la politización, la demagogia, la irresponsabilidad. Queremos hacer el nuevo centro de rehabilitación social para Quito, para Pichincha y Cotopaxi, en terrenos públicos, en la parroquia Poaló del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, cerca con el límite con Pichincha. Pero no hemos podido avanzar porque pese a que se socializó el tema, pese a que la inmensa mayoría de la comunidad estuvo de acuerdo, empezando por los alcaldes de Saquicilí, cantón cercano del propio Latacunga, 200 personas manipuladas políticamente, llevando niños, mujeres embarazadas, lo mismo de siempre, buscando una tragedia, buscando un herido, Dios no quiera, un fallecido, etcétera, de forma violenta se han opuesto a la construcción de ese centro. Pero ojalá, es urgente la reubicación del penal García Moreno, lo sabemos, lo sabe el señor alcalde, estamos trabajando denodadamente en aquello, pero qué difícil es avanzar en un país donde todo el mundo ve su reducto y muy pocos piensan en el bien común. En cuanto al registro civil, ustedes han visto la transformación, y aquí fue el programa piloto en Quito, y tal vez esta es la mejor representación del antes y después de la patria, del cambio de época que está viviendo el país, con la reestructuración total, transformación integral de los 3 locales principales del registro civil en Quito, Norte, Centro y Turubamba. Ahora ejemplo de eficiencia, transparencia en atención, ejemplo de tecnología, uno de los mejores registros civiles de América Latina y uno de los mejores sistemas de cedulación ciudadana del mundo entero. Se han invertido cerca de 6.2 millones de dólares en los registros civiles de Turubamba, Naciones Unidas, San Blas, y la construcción del centro de digitalización. Los que me conocen saben que no es mi estilo venir a sesiones solemnes para aburrirlos con tantas cifras, tantas cantidades, acciones. Esto es nuestro deber y sabemos que nos falta mucho por hacer y que lo podemos hacer mejor, y nuestro compromiso de tratar de hacerlo menos mal cada día. ¿Por qué esta información, compañeros? Ya basta de tanto regionalismo, ya basta de mala fe. Regocijémonos, congratulémonos todos cuando otras ciudades, otros rincones, otras regiones de la patria también surgen, también salen adelante. No solo por la equidad regional, sino porque eso también beneficia a Quito, ciudad de una gran inmigración. Les insisto, si cada 10 años Quito incorpora una nueva Santo Domingo, no habrán recursos financieros, técnicos, humanos que alcance para atender esa nueva población. Y para ello
Hay que atender al resto del país, además de hablar cosas que no se han hablado en este país, como una adecuada planificación familiar, controlar un poco más la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Los que me conocen saben que prefiero traer ideas nuevas, grandes desafíos, lo que falta por hacer, no lo que se ha hecho. Nos gusta mirar para adelante, al que algunas veces es importante ver el camino recorrido y poner temas realmente trascendentales. Por ejemplo, el gravísimo problema que constituye la ausencia de una adecuada planificación del desarrollo humano, del desarrollo urbano, perdón. Créanme que este es uno de los 3 o 4 problemas más graves que tiene el país, que nos ha costado fortunas. Anualmente nos cuesta centenas de millones de dólares. Las carreteras que se urbanizan, las personas en situación de riesgo. Arreglar problemas que no se planificaron desde el inicio, como alcantarillado, agua potable, etc. Esto es algo que tenemos todos, gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, ciudadanía en general, sentarnos a conversar y a decidir un correcto desarrollo urbano. Hemos vivido en anarquía. Nuestras ciudades pierden identidad porque no hay homogenización en las construcciones. Miren qué bello el centro histórico de Quito, el balcón quiteño. Ustedes pueden identificar enseguida una arquitectura muy particular y todas las construcciones tienen ese rasgo en común, todas las construcciones tradicionales. Dicho sea de paso, los monstruos modernos creados aquí en el centro histórico, toditos son públicos, ¿no? Del sector público. Si ustedes van a la anterior Mariscal, perdón, al actual Mariscal, pero anteriormente barrio residencial, veían uniformidad en las construcciones. Hoy Quito pierde identidad, como muchas de nuestras ciudades. Ya no hay ese denominador común en las construcciones. De estas cosas tenemos que sentarnos a conversar. De problemas tan graves como la falta de tratamiento de residuos sólidos a nivel nacional. El reusar, reciclar, rechazar, reducir. En la basura tenemos un recurso. No solo un problema, puede ser un recurso, pero todavía los municipios y a nivel de nación no utilizamos ese recurso y muy pocos, como en el caso de Quito, una reconfortante excepción, tienen adecuado tratamiento de recursos sólidos, recoger los desechos sólidos, perdón, basura, etcétera, pero todavía no tienen esa utilización de esos desechos como un recurso para energía, etcétera. El grave problema que es la ausencia de espacios verdes. Quito ha avanzado muchísimo y eso hay que reconocerle a la administración de Augusto. Hay conciencia de ese problema. Pero somos ciudades que desde el helicóptero, del avión, se ven como manchas blancas, ¿no? Llenas de cemento. Y eso es un clima de violencia. Queremos seguridad, eso es parte de la seguridad. Qué difícil es que los niños, los adolescentes crezcan en armonía, en un ambiente de paz, rodeados de chimeneas, rodeados de bloques de cemento, veredas, varillas, etcétera. Son los problemas que debemos de tratar. Ojalá en próximas sesiones solemnes podamos hablar mucho más profundamente de esto y no hacer una aburrida rendición de cuentas llenas de cifras, de acciones, etcétera, necesarias para rebatir cierta mala voluntad que quiere exacerbar el regionalismo, haciéndole daño al gobierno, buscando hacerle daño al gobierno, buscando hacerle daño al municipio, sin reparar en que le están haciendo un grave daño a la patria. Queridas quiteñas, quiteños, ciudadanas, ciudadanos, nuestros abuelos quitu comerciaban productos agrícolas y tejidos a cambio de algodón, conchas y tesoros de otras tierras. Y todo esto ocurría en un contexto de paz. Lo sabemos porque no se han encontrado en ninguna parte instrumentos de guerra, sino únicamente instrumentos de desarrollo para la labranza, para la caza, para el tejido y para la orfebrería. No vamos a cansarnos de repetir que jamás vamos a celebrar la conquista, que no celebramos la muerte y la desolación, pero junto a los más remotos habitantes de la región del Quito, celebramos a los hombres y mujeres que supieron levantarse contra el despotismo, hicieron de los barrios, de las parroquias, el emblema de la libertad. Celebramos la altivez de los quiteños, la sublevación, la actitud guerrera de esos barrios que en noviembre de 1810 se levantaron para rechazar la llegada del nuevo presidente de la Audiencia, Joaquín de Molina. Celebramos la memoria de esos quiteños soberanos que se negaron a aceptar nuevas autoridades españolas. Celebramos la Constitución del Estado de Quito en 1812,
que establecía que la forma de gobierno del Estado de Quito será siempre popular y representativa. Conmemoramos nuestro primer intento de constituirnos en república independiente. Ahora festejamos con todas y todos a la gente hermosa, llena de maravilla, de rebeldía, que ha sido capaz de desterrar a los déspotas y a los corruptos, a los que se levantaron con los dineros de todos, con el santo y la limosna, en el feriado bancario, en el atraco más grande que hemos sufrido en el Ecuador. Celebramos esta ciudad conventual, anarquista, atea, crédula, rebelde, masona, cristiana, todo al mismo tiempo. Nos enorgullece vivir aquí, rodeados de afecto, de conocimientos, fuego de volcanes, de viento de montaña, de volar de picaflores y curiquingues, de vientos de libertad. Tenemos sangre sabia, milenaria, tenemos de inga, de mandinga, de moros y de cristianos, de árabes, cholos, longos, montubios, chagras, manabas, lojanos, guayaquileños, todas las vertientes del cariño, las fuerzas y las ganas de levantar este país. Quito, mestiza en el corazón ardiente de la patria, celebra la memoria de sus raíces, reivindicando a la vez los legados de aquellos que vinieron desde lejos, pero no de los que vinieron para matar ni robar, sino de los que llegaron para sembrar un nuevo abecedario con el que aprendimos las nuevas voces para nombrar el amor. Estamos construyendo un futuro de libertad, de seguridad, de confianza. Estamos edificando un futuro de buen vivir, de solidaridad y alegría compartida. Estamos levantando sobre nuestra memoria esa ciudad ideal que no existe todavía, pero que está ya prefigurada en los sueños de todos los quiteños. Estamos construyendo esta patria que busca su verdadero crecimiento apuntando al sur. Necesitamos hoy más que nunca de la unidad integral, de la creación de espacios regionales soberanos, de una nueva estructura financiera que no apunta a la creación de mercados ni de consumidores globales, sino de ciudadanos con solidaridad, con entrega, con compromisos, llenos de pasión por la patria. El siglo XXI es la nueva época de América Latina. Somos un continente, una región, un pueblo de pueblos que apunta al porvenir con decisión. Si el llamado mundo occidental está con su crisis y su sistema financiero en virtual quiebra, en bancarrota, nosotros estamos creciendo, reduciendo la pobreza, eliminando la miseria, construyendo escuelas, generando trabajo, produciendo ideas. Quito es una elección del alma, no es tan solo una definición de nacimiento. Aquí hemos nacido todos los que queremos identificarnos con esta maravillosa humanidad, con esta tierra, este aire, este amor por la imaginación, por la vida, donde Dios ha hecho en el cielo un agujerito para mirar a Quito. Este es el nuevo tiempo de la patria. Este es el nuevo tiempo de la patria. Queremos, necesitamos avanzar con sentido de urgencia. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. No podemos avanzar al ritmo del más lento. Tenemos que construir un nuevo Ecuador, una patria nueva. No hay tiempo que perder. Ya hemos perdido demasiado. Ahora que hemos firmado el acta de nacimiento de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, ratificamos que somos un pueblo gigante, pueblos diversos, que ya nunca más estarán solos, que hemos trazado nuestro destino unitario y soberano, que nada ni nadie nos podrá doblegar, que nada ni nadie se puede oponer a este cambio de época. Y miren qué maravilla, tal vez para ustedes pasó desapercibido, pero las condecoraciones, eso fue un canto a la patria grande. La condecoración Gran Collar Rumiñahui, ese querido compañero al cual le mandamos un saludo afectuoso por medio del embajador y si nos ve algún rato por televisión. Y los mejores deseos para que supere esta nueva batalla contra el cáncer. Me refiero al compañero Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. La condecoración Gran Collar San Francisco de Quito, a ese queridísimo compañero, ejemplo de vida para todos nosotros. Ya le dije que le voy a robar esa frase, ¿no? Dios es medio despistado y siempre le da a uno lo que pide con cariño por los demás, ¿no? Para los demás. Me refiero a Lenín Moreno, vicepresidente de la República, ecuatoriano. Pero condecoración Gran Collar Sebastián de Benalcázar, a Federico Torres Muro, español. Y condecoración Gran Collar Luis Héctor a María Emma Mejía, colombiana.
Fíjense qué canto a la patria grande, qué canto a la sociedad planetaria. Y mi felicitación y saludo afectuoso a los demás receptores de este justo reconocimiento del municipio de Quito entero a través de su administración municipal. Al Mérito Deportivo Daniel Viveros, a la Mesa Ciudadana de Seguridad, condecoración María Verónica Cordobés. Y estamos seguros, compañeros, que no podremos vencer a la delincuencia sin la organización barrial, sin la organización ciudadana. Muchísimas gracias por este ejemplo a la Mesa Ciudadana de Seguridad. Ojalá podamos multiplicar este ejemplo por miles, porque los honestos somos más. Los que tienen que tener temor son los delincuentes, no los buenos ciudadanos que sobran en este país. Felicitaciones a Pilar Zacoto, que ha recibido la condecoración Federico González Suárez. Felicitaciones al doctor Renato Pérez con la condecoración Eugenio Espejo. Felicitaciones al profesor Marcos Guerrero con la condecoración Gualberto Pérez. A ese extraordinario diplomático ecuatoriano, hoy representante del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Lucho Gallegos, con la condecoración Antonio Quevedo. Felicitaciones a Francisco Proaño con la condecoración Aurelio Espinosa, esa querida amiga y ejemplo también para todos nosotros, al igual que su padre. María Fernanda Restrepo, condecoración Manuela Cañizares, esa extraordinaria artista. Pilar Bustos, con la condecoración Osvaldo Guayasamín. A María Teresa Donoso, con la condecoración Jonathan Sainz. A Juan Carlos Ocles, con la condecoración Carlos Montúfar. Y al maestro Patricio Aizaga, con la condecoración Pedro Pablo Traversari. Pero fíjense, los 4 primeros condecorados, un canto, les insisto, a la patria grande, a la sociedad planetaria. Esta integración latinoamericana no la para nada ni nadie, compañeros. Que nada ni nadie se oponga a este cambio de época. Somos un solo corazón, una misma alma. Así pensaba el gran mariscal Sucre, el vencedor de Pichincha, el gran cumanés que pidió ser enterrado en Quito. No hay distancias en la patria grande. Es una sola y cada día más unida con rumbo ya trazado. Simón Bolívar, ese extraordinario latinoamericano, pensaba en siglos y miraba en continentes. En el camino de sus sueños, qué grande es nuestra patria grande, pensaba. Patria de paz y solidaridad, un solo corazón inmenso con forma de continente. Hoy celebramos a esta queridísima Quito, capital del Ecuador. Celebramos a la patria, celebramos a toda América Latina. Que viva Quito y la unidad latinoamericana. Hasta la victoria siempre, compatriotas.